Instituto Milenio Biodemos y ADN Podcast presentan Miedo, un podcast sobre Chile. Y había uno que me decía, todavía recuerdo esas palabras, que me decía: negro, ¿cómo te veía ahí con un balazo en la pierna, en el vientre, en la cabeza? No solo eso, me hacía bullying, como que mi vida no era nada. Somos una sociedad con temor. Cuando es que la gente empieza a tener temor, es cuando la cultura que traen es conflictiva. Somos una sociedad con temor. Como que mis papás sienten mucho que traen su realidad país a Chile, y como que el temor de mi familia es como en el sentido de la política. Somos una sociedad con temor. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, más de 1.600.000 personas extranjeras viven en Chile. Este número, que representa al 8,8% de la población, se ha duplicado en menos de 10 años. Este cambio no es solo demográfico, tiene consecuencias culturales importantes, muchas de ellas ambivalentes, en la convivencia, en nuestros imaginarios, en el modo en que nos relacionamos y nos comprendemos, o no. El miedo mutuo es una de esas consecuencias. Ese miedo puede determinar elecciones, posiciones políticas, acciones violentas, discursos de odio. Pero, ¿a qué le tenemos miedo? Cuando es que la gente empieza a tener temor, es cuando la cultura que traen es conflictiva. Y eso es lo que la gente le choca y se forman los prejuicios. En este caso, claro, siempre dice, o sea, no sé si le han preguntado a otra persona, pero la mayoría de las personas dicen: los primeros extranjeros que llegaron son tranquilos. Y después empezaron a llegar todos los demás. Los que provocan ruido, los que han sido violentos, los que asaltan. Ana es vecina de Estación Central. Ha vivido toda su vida en una comuna que era tranquila y que ha sufrido una serie de cambios de población y de paisaje. Los vecinos históricos sienten, a veces, que les cuesta reconocer su entorno. Se ve distinto, huele distinto, suena distinto. A mí me entristece porque se están perdiendo costumbres que eran muy bonitas, pero ahora ya no se puede porque no es que uno no quiera, no se puede. Cambiaron los horarios, los lugares donde uno iba ya no existen, entonces toda esa tradición se está perdiendo. Entonces a mí esas cosas me entristecen, pero... O sea, uno sabe que hay barrios que la gente lamentablemente es problemática. O sea, uno se va a levantar un día sábado y va a escuchar cumbia a todo volumen, igual son así. 1, 2 y 3. Pero, ¿cómo funciona el miedo a los migrantes? Mientras la proximidad con personas extranjeras puede generar fácilmente estrés o conflictos cotidianos, el miedo funciona de manera inversa, cuenta Romina Ramos Rodríguez, académica de la Universidad de Tarapacá. Creo que hay menos temor cuando las personas conviven en su barrio y su vecino o vecina es extranjero, porque se conocen y hay un espacio de cotidianidad distinto, y creo que de alguna manera eso hace a las personas en el ámbito en esa convivencia sentirse más seguros. A medida que se acota el territorio, el temor también disminuye. Entonces, efectivamente tenemos, por ejemplo, un 80% de temor al delito en Chile. A nivel nacional, cuando preguntas, ¿crees que a nivel nacional hay un problema en ámbito delictivo? Es enorme. Pero después a nivel de ciudad el temor es más bajo. Y a nivel barrial es mucho más bajo. Y se asemeja a lo que realmente ocurre sobre victimización. Es decir, que la gente sufra un delito, ¿no? ¿Qué es el miedo? O sea, ¿por qué temen las personas? Muchas veces tememos a lo desconocido, a la incertidumbre. Migrar supone una transformación radical en la vida, y desde la psicología se habla del duelo migratorio para aludir a la serie de cambios dolorosos que impactan en la calidad de vida de quien se cambia de tierra. La lejanía de la familia y los amigos, la nostalgia de un paisaje, de un grupo de olores o de un plato,
o la certeza de manejar los mismos códigos culturales que el resto de las personas. Primero, lo que más miedo me dio era el clima, porque llegué justo en invierno y no aguantaba el frío. Como que yo estaba en mi casa y yo decía, ay Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no era más grande para decir que no? O sea, yo me quería devolver. Y el idioma, todo el mundo me hablaba, porque igual en esa época no habían tanto haitiano. Y como que cuando un chileno ve a un negrito, un haitiano, como que, hola, te puedo tocar no sé qué, el pelo, todo eso. Y yo pues lamentablemente no entendía y eso me frustraba mucho. Philippe era niño cuando llegó a Chile hace más de una década. En su caso, el color de la piel y el idioma han acentuado su experiencia de ajenidad. Pero lo más difícil ha sido el miedo cotidiano a la discriminación y el rechazo. La diferencia principal, que marca la profundidad del miedo, se genera entre quienes migran regular o irregularmente. Luis Briceño, doctor en antropología, investigador y migrante venezolano, dice que el estatus migratorio es una línea divisoria que determina casi toda la vida de una persona extranjera en Chile, lo que separa a los que existen de los que no existen. Creo que en las sociedades occidentales, por llamarlo de alguna manera, el estatus legal pasa a convertirse en el centro de lo que se constituye como el sujeto y además el sujeto permitido, ¿no? Entonces el migrante que no tiene una condición legal clara, instituida, pasa a ser un ciudadano de segunda clase para esa sociedad que lo está recibiendo. Yo lo digo como investigador, pero también como persona que ha tenido que vivir en 4 o 5 países como estudiante, pero también después saliéndome de ese estatus. Entonces, uno lo que siente es una sensación de indefensión e incertidumbre que de alguna manera es lo que instiga el temor a quedarse sin trabajo, sin casa, sin comida, sin relaciones sociales. El miedo que sufren los migrantes fue nombrado en 2002 por Joseba Achotegui, psiquiatra que trabajaba con comunidades migrantes, como síndrome de Ulises, un cuadro de estrés sostenido marcado por el miedo a la soledad, el rechazo y la posibilidad de abuso. Que a mí me han secuestrado estando trabajando con un compañero. Nos cruzaron una camioneta porque llevábamos cosas de valor y fueron a descargar la camioneta, todo eso, y nos dejaron botados. Pero ese día para mí yo ya morí y dejé de tener miedo a muchas cosas, porque yo vi que la vida de uno puede pasar como de un minuto a otro. Y había uno que me decía, todavía recuerdo esa palabra, que me decía, negro, ¿cómo te veía ahí con un balazo en la pierna, en el vientre, en la cabeza? No solo eso, me hacía bullying, como que mi vida no era nada. La vulnerabilidad, además de material, es emocional. Estar lejos de la familia, perder las redes de apoyo, la cotidianidad con los grupos más cercanos, sentirse solos o mirados en menos, es una experiencia desgastante que también genera miedo. Claudia llegó desde Bolivia hace 6 años y relata que la soledad ha sido para ella lo más difícil, porque no es sencillo encontrar nuevos espacios de solidaridad ni siquiera entre los propios migrantes. Como puedo decir, no conoces a nadie, tú buscas a una persona a que te guíe, pero lastimosamente entre mismos paisanos, como se dice, extranjeros, somos muy malos con las personas que llegamos recientemente. No comparten una información, por decir, o te ayuden a buscar un arriendo, entonces tratan como que te tratan mal. Nuestras sensaciones de pertenencia o ajenidad capturan nuestra imaginación y operan sobre nuestra conducta. Este es un fragmento de la obra teatral Tú amarás, de Pablo Mansi.
No, Fernando, no está funcionando. ¿No? Se te ve un poco tenso. Un poco tenso. Sí, y además dijiste un par de veces la palabra alien. ¿Qué palabra? Alien. No te escuchaba. ¿Sí? Sí, y tú sabes que eso puede ser súper mal tomado. No me di cuenta. Si dices eso en la exposición, obviamente hay gente que se va a ofender. Claro. Los amenitos han tenido que luchar varios años para que no le digan así. Sí sé. Entonces, ¿por qué ocupaste esa palabra? No me di cuenta. Bueno, quizás lo que Verónica te está diciendo es que se te ve un poco tenso. O sea, se te ve como un poco... ¿Un poco qué? No, nada. No, quizás hay algo que no estoy entendiendo, chicos. ¿Qué tuvo de bueno para ti esta experiencia? Claro. Eso. Suena un poco simple. No. En el fondo, ¿qué es esto? Me interesa explicarlo ahora, me interesa que quede claro en esta parte. Nosotros somos un grupo de médicos, estamos en una convención internacional, tenemos que exponer en 2 días. Sí. Mira, Carlos, ¿puedes leer lo que leíste antes, el papelito con lo que vamos a partir? Sí, eso, léelo. Disculpen, no sé por qué lo doblé tanto. Ok, aquí va. El amenita, un enemigo para la medicina. ¿Por qué los amenitas reciben un peor trato que otros grupos en los hospitales? ¿Por qué hay doctores que prefieren no recibir pacientes amenitas? ¿Tenemos prejuicios los doctores? ¿Por qué es tan alta la mortalidad amenita en los hospitales? ¿Puede ser que nos acerquemos a una medicina más democrática? Algunas de esas preguntas nos haremos en esta jornada. Gracias por venir. Claro, lo que nosotros podemos aportar es nuestra experiencia en persona con una comunidad amenita. Ver cómo al estar con ellos se nos rompieron todos nuestros prejuicios. Entonces lo importante, Fernando, es agregarle como un toque personal y recordar nada más que si dice la palabra alien para referirse a los amenitas, como que... Perdón. Por ejemplo, se te escapó la palabra extraterrestre también y... Claro, eso no es tan grave porque son extraterrestres, no es lo ideal decirles así, pero eso son. Sí, claro. Pero alien significa otro, entonces la discriminación es como demasiado literal. Sí, claro, perdón, es que cometí un error. No, tranquilo. No me di cuenta de la palabra. Si es solo para tenerlo consciente. No, es que ya entendí. No voy a volver a ocupar esa palabra. No voy a decir esa palabra. Perdón, discúlpenme. No, está bien. No está bien. No puedo tratarlos así. Perdón. No, ya, tranquilo. Tal vez podemos tomarnos una pausa. Ese fue un fragmento de la obra teatral Tú amarás, de Pablo Mansi. La relación entre migrantes y chilenos oscila entre la curiosidad, el interés, el aprecio mutuo y el apoyo por un lado, y por otro, la rigidización conflictiva de las diferencias, el miedo y el enfrentamiento. Me da la impresión que la sociedad chilena tiene como una pulsión, primero, de miedo en general. O sea, somos una sociedad con temor y que eso evidentemente tiene un objeto que son ahora mismo las movilidades humanas y sobre todo las irregularizadas, que a su vez se vinculan son utilizadas como arma política, ¿no? Y por lo tanto un discurso en torno a la seguridad para gestionar la movilidad, pero luego nos damos cuenta que hay sectores, o hay migrantes, personas migrantes que se involucran en el sector de nuestra sociedad que son fundamentales para atender. Entonces, creo que dependiendo de en qué rubro, qué persona va a haber más o menos temor a cómo se construyen en la sociedad chilena. Con todo, me da la impresión que es una cuestión más estructural, que hay temor en general. Y si tú estudias otros fenómenos en Chile, nos vamos a dar cuenta que hay, temor al feminismo, temor a otros temas, ¿no? como de coyuntura, temor a la ampliación de derechos, temor. Entonces, creo que es el chivo expiatorio como del siglo XXI, que no es una cuestión que solamente ocurre en Chile, en Perú. Hemos documentado también que
que hay bastante discurso discriminatorio, discurso político, que se ha instalado y que de alguna manera permite o alimenta políticas migratorias mucho más restrictivas y bueno, ya sabemos lo que pasa en la política respecto a cómo utilizan a las migraciones para poder allanar sus caminos. El miedo a los otros es tanto más fuerte cuanto más frágil es el nosotros, dice el sociólogo Norbert Lechner en su artículo Nuestros miedos. Ese miedo es instrumentalizado políticamente. Como que mis papás sienten mucho que traen su realidad país a Chile, y como que el temor de mi familia es como en el sentido de la política, como de que la política de los migrantes se venga a meter a Chile en algo que aquí no ha pasado. La idea de que los migrantes traen consigo un peligro para nuestra sociedad, como expresa Emilia, no es nueva. Ese miedo tiene que ver con usos culturales, con preferencias políticas o, como ha ocurrido recientemente, con la idea de que las poblaciones peligrosas son mayores entre migrantes. Romina Ramos dice que distintos estudios muestran que esto no es así, pero que eso no basta para cambiar percepciones ciudadanas. La evidencia ha sido bien contundente respecto a derribar este mito, esta vinculación que se hace entre migración y delincuencia, ¿no? No de ahora, sino que hay muchos estudios y esta discusión se ha dado desde hace 100 años, como este vínculo, ¿no? Pero la evidencia, al parecer, no está siendo suficiente para poder derribar estos mitos. Este es, dice Romina, uno de los pocos temas en los que hay una convergencia respecto de imaginarios entre la izquierda y la derecha. La migración, sin más, ha pasado a ser una extensión de la conversación sobre seguridad, y eso también se refleja en los medios. Si se fijan en las noticias, en la tele por lo menos, no dan ni una noticia buena. Todas las noticias son asalto, intentos de homicidio, portonazo, no dan ni una noticia buena. Entonces, si la gente consume las noticias, se imagina que nos estamos cayendo a pedazos. Y no es así. Pasan cosas malas, naturalmente, pero no únicamente cosas malas. De acuerdo con Luis Briceño, hay circunstancias detonantes para el miedo a los otros, las crisis económicas, por ejemplo, o el avance de ideologías centradas en la valoración de lo propio en oposición a los otros, como si todo lo externo fuera una amenaza. Estos discursos operan fuertemente impulsados por los algoritmos de las redes sociales. Era muy contradictorio porque por un lado tenían estas ideas de que el inmigrante viene a aprovecharse y por el otro lado tenían un vecino migrante del que decían, estoy hablando de los chilenos, ¿no? Del que decían que era una buena persona, que todos los días salía a trabajar temprano. Las redes sociales también te llevan a un plano complicado porque el anonimato es lo que prima. Yo, por ejemplo, lo viví recientemente cuando defendí mi tesis, porque fui el primer antropólogo, primer doctor en antropología de la Católica, y por alguna razón esta noticia se volvió viral y o sea, había mucha gente, sobre todo venezolana, que me felicitaba, pero también había un montón de comentarios xenofóbicos. No sé, por ejemplo, me decían que cuál era mi usuario de Uber. Hacernos conscientes de nuestro propio miedo, de sus sentidos y sinsentidos, hablar de ese miedo y confrontarlo con los datos y con la realidad de los otros es, quizás, un primer paso para entendernos mejor y para entender mejor a los demás. Yo en lo personal me rehúso a tener miedo. Me niego a tener miedo porque si dejo que el miedo me domine, ¿para qué me levanto, me visto, me baño, vengo a trabajar? Fue Miedo, un podcast sobre Chile. Una presentación del Instituto Milenio Biodemos y ADN Podcast, disponible en adn.cl y Spotify. Para más información, visita www.biodemos.cl.